Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En esta revisión nos vamos a sumergir en un análisis técnico y profundo de la enfermedad de Canavan. Vamos a explorar toda la cascada patogénica, desde la mutación genética inicial hasta cómo se manifiesta clínicamente y, por supuesto, las fronteras terapéuticas actuales. Muy bien, entremos en materia. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta para el día de hoy. Iniciaremos con el panorama clínico y genético. De ahí avanzaremos hacia el diagnóstico por neuroimagen. Después vamos a descifrar el metabolismo del N-acetilaspartato, para luego explorar las hipótesis sobre cómo se origina el daño. Y finalmente analizaremos las estrategias terapéuticas, tanto las actuales como las futuras. Bueno, pues comenzamos justo en el origen, la base genética de la enfermedad y los fenotipos clínicos que de ella se derivan. Entender esto es fundamental, no solo por el diagnóstico diferencial, sino también para establecer un pronóstico. Es clave entender que la enfermedad de Canavan no es una sola cosa, se manifiesta en un espectro clínico muy claro. Identificamos tres fenotipos distintos. Primero, el congénito, que es de curso fulminante. Segundo, el infantil, que es por mucho la forma más prevalente que vemos. Y tercero, el juvenil, que tiene una progresión bastante más lenta. La severidad, por lo general, se correlaciona directamente con la actividad enzimática residual de la aspartoacilasa, o ASPA. El núcleo del diagnóstico, sobre todo en la forma infantil, se centra en esta tríada clásica: hipotonía, un pobre control cefálico y macrocefalia. Estos son los verdaderos pilares diagnósticos que, cuando se acompañan de un deterioro intelectual severo, crisis convulsivas, que vemos en casi la mitad de los pacientes, y atrofia óptica, nos configuran el cuadro clínico que debemos reconocer de inmediato. Ahora sí, pasemos a ver cómo se construye el diagnóstico visualmente. La neuroimagen es una herramienta absolutamente crítica. Y no lo es solo para confirmar lo que sospechamos, sino para comprender las devastadoras consecuencias estructurales que esta enfermedad tiene en el sistema nervioso central. Esta imagen es la evidencia visual patognomónica. Lo que observamos es esa característica hiperintensidad difusa en las secuencias T2, que nos está hablando de una desmielinización y una vacuolización extensas de la sustancia blanca. Pero el hallazgo clave, el que sella el diagnóstico, lo vemos en la espectroscopía por resonancia magnética. Ese pico marcadamente elevado de N-acetilaspartato. Esto confirma la disrupción bioquímica fundamental de la enfermedad. Para comprender la patología a fondo, es indispensable dar un paso atrás y entender primero la fisiología normal del NADA o ANA. Esta es, sin duda, la molécula central en toda esta historia. Aquí se esquematiza la ruta metabólica fundamental. Todo empieza en las mitocondrias neuronales, donde se sintetiza el NAA. De ahí, es liberado al espacio extracelular para que los oligodendrocitos lo capten, usando transportadores como el NADC3, y finalmente, ya dentro del oligodendrocito, la enzima ASPAR lo hidroliza, liberando acetato, que es un precursor esencial para la síntesis de los lípidos de la mielina. Y esta ilustración nos detalla esa maquinaria molecular con una precisión increíble. Destacan los actores clave, ¿no? La enzima sintética ASP-NAT en las neuronas, el transportador NADC3 en la glía y, por supuesto, la enzima deficiente, la ASPA, dentro del oligodendrocito. Es el fallo en este último paso el que desencadena literalmente toda la cascada patológica. Pero además, la comunicación intercelular a través de uniones comunicantes o gap junctions podría jugar un rol crucial en cómo se distribuye el NAA. Fíjense, mutaciones en conexinas como las X47 producen leucodistrofias con fenotipos muy similares, lo que sugiere que una alteración en el transporte intergliar de NAA es un factor patogénico muy relevante que no podemos ignorar. Bien, con la fisiología normal ya establecida, ahora sí podemos explorar las cuatro hipótesis principales que buscan explicar cómo es que la deficiencia de ASPA conduce a una leucoencefalopatía espongiforme tan severa. Esta tabla nos resume el debate científico central. La gran pregunta es, ¿el daño es causado por una ganancia de función tóxica, por la acumulación de NAA, o es por una pérdida de función derivada del déficit de acetato? Lo más probable, como suele ocurrir en biología, es que sea una combinación de múltiples mecanismos. Por un lado, tenemos la hipótesis osmótica, que sugiere una falla en lo que podríamos llamar una bomba de agua molecular. Básicamente, el acúmulo de NAA dentro de la mielina genera edema y vacuolización. Y por otro, la hipótesis de daño oxidativo postula que el exceso de NAA induce directamente la formación de especies reactivas de oxígeno, lo que lleva a una toxicidad celular directa. El punto verdaderamente crítico aquí es que la deficiencia de acetato se ve exacerbada,
O sea, no solo falta el acetato que debería venir de la hidrólisis del NAA, sino que el propio exceso de NAA parece inhibir directamente a otras enzimas clave como la ACLY y la ACSS2. Esto bloquea otras vías de síntesis de acetil-CoA y crea un severo cuello de botella metabólico para la mielinización. Y bueno, con todo esto en mente, pasemos a la frontera clínica. Veamos cómo estas hipótesis patogénicas están guiando el desarrollo de nuevas intervenciones, tanto farmacológicas como moleculares. Las estrategias terapéuticas, lógicamente, se enfocan en dos vertientes principales. O bien buscamos reducir la acumulación tóxica de NAA, o bien intentamos eludir ese bloqueo metabólico suplementando con precursores de acetato. Aquí se resumen los principales abordajes, que van desde fármacos conocidos como el litio hasta sustratos anapleróticos como el triheptanoato de glicerilo. Y esto subraya el desafío terapéutico central que enfrentamos. Mientras que la reducción de NAA con litio sí ha mostrado mejorías sintomáticas, aunque leves, en el estado de alerta, la realidad es que no ha impactado la función motora. Y por otro lado, la suplementación con acetato, aunque ha demostrado ser segura, no ha logrado aliviar los síntomas en los ensayos clínicos. Esto nos sugiere que la patología es mucho más compleja que una simple deficiencia de sustrato. Entonces, después de esta revisión exhaustiva, ¿cuáles son los mensajes clave que debemos llevarnos a la práctica clínica diaria? La evidencia apunta fuertemente a que la patogénesis es multifactorial. Los niveles elevados de NAAP por sí solos no son suficientes para causar la enfermedad. Se requiere la pérdida de función de la ASPA. ¿Y qué implica esto? Que un enfoque de terapia combinada, uno que ataque múltiples puntos de la cascada patogénica, como inhibidores de NADC3, precursores de acetato y, en el futuro, terapias génicas, será muy probablemente lo que se necesite para un tratamiento efectivo. Y esto nos deja con la pregunta central, la que realmente guía toda la investigación futura. ¿Cuál es el equilibrio óptimo entre reducir los niveles tóxicos de N-acetilaspartato y al mismo tiempo restaurar las funciones metabólicas cruciales de su producto de degradación, el acetato? La respuesta a esta pregunta definirá sin duda la próxima generación de terapias para esta devastadora enfermedad. Esta revisión se basó en la siguiente literatura científica clave, cuyas contribuciones han sido absolutamente fundamentales para nuestra comprensión actual de la enfermedad de Canavan. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.